para poder iniciar la grabación. Listo. Entonces, em, estamos en clase de inglés. Tengo algunas reglas que utilizo durante la clase. Las tenía de manera presencial, también las solicito de manera virtual. Una de las primeras reglas en la clase es cuando vamos a tomar apuntes en el cuaderno, esos apuntes no pueden estar en un solo color de lápiz o esfero. Es decir, se deben utilizar mínimo dos colores de lápiz o de esfero, de lo que sea que ustedes utilicen. No me interesa si es lápiz o esfero, pero tienen que ser dos. ¿Qué profe? Es que yo no tengo dos colores, entonces utilice un resaltador o un color, un marcador, no sé, cualquier otra cosa, pero no recibo, ojo ahí, apuntes que se encuentren todos en tinta negra. No los recibo. Esto tiene una particularidad. Una, no los recibo por qué motivo. Primero porque hay algunos de ustedes, no todos, que tienen una letra terrible. Y a mí me toca revisar los apuntes, leer qué es lo que ustedes escriben, o por lo menos yo me tomo el trabajo de hacer esa revisión para saber si lo que ustedes copian está completo o no está completo. Y dos, cuando ustedes realizan estos apuntes todos en negro, por lo general nunca se les entiende qué es un título o qué es lo que están diciendo. Y aparte de todo, esto genera cero recordación en lo que ustedes están copiando. Inglés es una materia que se aprende por medio de gramática. Básicamente, por medio de fórmulas, yo siempre digo que el inglés es bastante estructural y se aprende por medio de fórmulas, como si fueran fórmulas matemáticas, en la que nosotros entramos a reemplazar una serie de elementos que se encuentran en una oración. Esa es la manera en cómo normalmente se aprende el inglés. Entonces, o esa es la manera en la que está estructurada la educación en este momento para que ustedes aprendan el inglés. A nosotros nos dicen, hoy tenemos que ver ciertos temas. Esos ciertos temas involucran únicamente ciertos elementos de esa oración, de esas composiciones que nosotros hacemos. Entonces, para generar una recordación mayor en ustedes, la idea es que utilicen diversos colores de lápiz o esfero en los apuntes que ustedes toman. Si ustedes se van a dar cuenta ahorita en las guías que yo también utilizo diversos colores para poder armar esas guías. Me gusta siempre que estén de colores para que ustedes puedan diferenciar esos elementos. Esto en cuanto a los apuntes. Los apuntes en la clase son obligatorios. Y sí, hay veces en los que va a tocar copiar mucho. Por ejemplo, el día de hoy. Hoy, esta semana, iniciamos con dos temas que corresponden a la primera y segunda semana de clases. Pero en realidad esos dos temas se convierten en tres porque hay uno de los temas de una de las semanas que es doble. Entonces ahí ya se convierten en tres temas. Entonces hoy tenemos bastante que copiar. ¿Y cómo lo compenso yo en el lado de las actividades? La idea entonces es que la actividad que ustedes van a realizar sobre esos temas no la tengan que copiar en el cuaderno, sino que se va a desarrollar en alguna de las muchas plataformas que yo trabajo en línea. Puede ser que algún ejercicio lo desarrollemos por medio de Quizzes. Puede ser que algún otro ejercicio lo desarrollemos por medio de EducaPlay. Puede ser que pida de pronto, no sé, para hacer el trabajo un video o un audio, una nota de voz. Entonces, la idea no es copiar y copiar y copiar y copiar, pero sí se necesita tener siempre una base teórica de la que partir. Entonces, siempre voy a solicitar apuntes. Si ustedes no copian la fecha en inglés, empiezo a bajar puntos. Si ustedes no copian los desempeños, empiezo a bajar puntos. Si ustedes no tienen el tema o la frase, empiezo a bajar puntos. Entonces, siempre les voy a mostrar de una vez más o menos cuáles son los elementos que yo pido en los apuntes para que estemos bastante claros todos. No sé si hasta el momento hay alguna duda, pregunta, reclamo, nada.
Bien, creo que en este momento ya les está compartiendo pantalla, ¿cierto? Entonces, me voy a ir por este, bueno, están por acá. Recuerden, por favor, hay 26 personas, 25 personas conectadas y aquí hay 24 comentarios. Entonces, por favor, hay una personita, la que no ha realizado el comentario acá, y de acá es de donde yo me guío para sacar asistencia. De acá y de la asistencia que tomo automáticamente por medio de la videollamada. Entonces, por favor, no se les olvide ese comentario de asistencia. Y, por ejemplo, esta de acá. Esta es, por ejemplo, la guía del primer tema que vamos a ver el día de hoy. Entonces, explico de una vez qué sí debe contener la guía, los apuntes y qué no debe contener. Por ejemplo, la fecha, ustedes saben que es obligatoria. Las personas que ya vienen trabajando con Tecnisistemas saben que la parte de fecha, frase, tema y desempeños es obligatorio en los apuntes de todas las materias. Entonces, aquí sí no hay discusión. Fecha, que debe estar escrita en su formato en inglés, ya que estamos en una clase en inglés, o de inglés más bien. El topic, que es el mismo título o tema que vamos a ver. La frase, que es la que se encuentra acá. Y los desempeños, que son los que se encuentran acá. Entonces, esto ustedes saben que es completamente obligatorio para cada sesión. En el caso del día de hoy, que por ejemplo nos corresponden dos temas, según la distribución de horario, entonces, ¿qué hacemos? Copiamos una sola vez la fecha, copiamos una sola vez el tema, perdón, la frase, y lo que va a variar es el tema y los desempeños. Entonces, pues para la primera guía tendremos estos de acá y para la segunda guía tendremos los otros que corresponden al otro tema, que son estos de acá. Entonces, ¿sí vamos claros hasta el momento, chicos? Mm, este silencio me deja pensando. Bien, esto en cuanto a los apuntes. Segundo, eh, me gusta que ustedes participen en la clase. Tener, por ejemplo, estos silencios hace bastante incómodo el proceso de que yo tenga que estar hablando todo el tiempo porque ustedes no se atreven a decir nada, a prender esos micrófonos, no sé si están dormidos, no sé si dejaron activada o prendida la videollamada, conectada a la videollamada y ustedes se fueron a dormir. Eso me hace pensar, con ustedes micrófonos apagados, me hace pensar que ustedes dejaron la videollamada conectada y se fueron a dormir el resto. Entonces, cero participación por parte del grupo. La fecha en una sola guía, sí. Cuando nos corresponden de dos temas, una sola vez la fecha y una sola vez la frase. No es necesario repetirla dos veces. Eh, entonces, por lo general, siempre estoy realizando preguntas para desarrollar los ejercicios o para aclarar dudas. Siempre, por favor, que tengan una duda, pregúntenla, exprésenla, no se queden callados. Vean que este proceso es más difícil de esta manera virtual, pero ustedes tienden por lo general a quedarse más callados. Si yo los tuviera en el salón de clases, simplemente los paso al tablero y ya. O les hago la pregunta, pero ustedes se quedan callados y no dicen nada y al final del periodo dicen, profes, que yo no entendía nada. Y ya a final de periodo, ¿qué vamos a poder hacer? Aquí ustedes corran a presentar 7, 8 trabajos. Sí, las guías siempre va a tocar copiarlas completas, ¿listo? ¿Qué pido poco de ustedes? Traducciones, no me gustan las traducciones, nunca pongo dígame esto en español o si coloco una actividad y un texto, no me gusta que lo traduzcan, porque el inglés no se copia, no se aprende traduciendo. Entonces, el proceso que ustedes deberían hacer es asociación, asociar esa palabra con una imagen. Entonces, no sé si hasta el momento estemos claros con las reglas del juego o tengan algo que expresar ustedes, chicos.
Por favor, prendan esos micrófonos, hablen. Sí, profe, no, profe. ¿Listo? Entonces, para no demorarnos más, empiezo con la parte de la explicación de los temas que nos corresponden hoy. Recuerden que les dije que son 2 temas, nos toca doblar semana, pero en realidad se convierten en 3 temas porque en una sola hay 2 temas que son diferentes. No sé si ustedes toman apuntes, van tomando apuntes al mismo tiempo o esperan a que yo después suba las guías y toman apuntes. No sé, eso ya es decisión de ustedes. Entonces, ustedes deciden si lo van haciendo al compás de la clase o lo hacen después. Entonces, espero respuesta, chicos. Después, profe, queda mejor después, con eso ponemos cuidado. Sí, Listo. profe, después. Ok. Entonces, espero que no se dejen, por favor, atrasar con la parte de apuntes. Recuerden que cuando yo evalúo, bueno, esa es otra parte, ¿no? Notas. Para los que ya vienen trabajando con Tecnisistemas, saben que las notas están compuestas o se realizan de la siguiente manera. Aquí bajo el documento para poder hacerles como una explicación de las notas. Recuerden que las notas se dividen en un 40%. Aquí viene otro 40%. Por acá tenemos un 10% y tenemos otro 10%. ¿Alguien de las personas que ya viene con Tecnisistemas me puede decir a qué corresponde un 40% de la nota? ¿A trabajo en clase? Muy bien. Entonces corresponde a todo lo que son actividades, trabajo en clase, apuntes, todo lo que se pida respecto de actividades, trabajo en clase, apuntes. Muchas veces también hay profesores que toman en cuenta si ustedes ingresan tarde a la videollamada, si envían a tiempo los trabajos, todo eso entra a jugar dentro de ese 40%. El otro 40%, ¿a qué pertenece? A evaluaciones y a quizzes. Evaluaciones y quizzes. Les soy sincera, yo no hago quizzes. No me gustan los quizzes. Porque sé que la mayoría los va a perder. Me gusta más o me parece mejor cuando una persona o cuando un chico me participa en clase. Eso a mí me enamora. Escuchar que un curso participe en clase. Que no se queden únicamente callados si sí señora o no señora, o dejen que los demás pregunten y no aclaren dudas. Entonces, en este caso, recuerden que ustedes van a presentar siempre al final del periodo, ustedes presentan siempre una evaluación, un examen tipo IFEX sobre todas las materias. Entonces, ese examen es el que mayor peso tiene. Hay profesores que hacen bastantes quizzes para repartir esa nota. Yo, por lo general, ¿qué hago? Escojo una actividad, cualquier actividad de todas las actividades que ustedes presenten durante el periodo y voy a decir, esta actividad tiene un valor del 20%. Entonces, esto va a ser una actividad. ¿Cuál va a ser? Todavía no sé porque yo escojo cualquiera de las actividades. Y el otro 20% va a corresponder al examen del final del periodo que ustedes presentan. Entonces, examen del final de periodo. Eso quiere decir que la mayoría de su nota va a estar basada en las actividades que ustedes realizan en clase. Dejan de entregar actividades e inmediatamente recuerden que un 1 que ustedes tengan en una actividad les puede bajar completamente el promedio que ustedes lleven. Si ustedes llevan sus trabajos en 70, en 80, en 90, los que los llevan en 100, un 1 le baja completamente ese promedio que usted lleve de trabajos. Eso quiere decir que básicamente el 60% de la nota va a corresponder a las actividades de trabajo en clase.
para que no digamos que el examen queda o que si perdí el examen, pues no me valió de nada hacer todas las actividades del periodo. Por eso le bajo mucho o le bajo a la mitad al porcentaje del examen. Tenemos otro 10% que corresponde a una autoevaluación. Autoevaluación quiere decir que ¿quién realiza esa evaluación? Uno mismo. Exactamente. Pero ojo, en el caso de mi materia, no es una autoevaluación al 100%, es una autocoevaluación. Eso quiere decir que aunque usted sea bastante chistoso y considere que usted se merece un 100, ese 100 va a depender de si usted de verdad se conectó a las clases, o bueno, no digamos de la conexión. Si usted presentó actividades y las presentó a tiempo, o si presentó todas las actividades, pero las presentó el último día que tenía del periodo para poder presentar actividades. Las presentó de afán e incompletas. ¿Creen en realidad que yo les voy a dejar poner un 100 en ese tipo de casos? No. Entonces, esta autocoevaluación yo la solicito cuando realizo el examen final del periodo. En ese apartado, en ese examen, va a haber una pregunta que corresponde a la autoevaluación. Y esa autoevaluación tiene que estar justificada. Si se colocó un 80, ¿por qué se colocó ese 80? ¿Cumplió con los trabajos? ¿Sí cumplió con los trabajos? ¿Sí se presentó a clase? De ahí depende. Y esto es una coevaluación que realiza el docente. Lo mismo va a depender, usted entregó trabajos a tiempo, se conectó a las clases, realizó preguntas, participó. De eso depende ese otro 10%. De esta manera está dividida la nota en la asignatura, en todas las asignaturas en general. ¿Cuál es la que varía? Esta de acá del examen, que por lo general todos los profesores la aplicamos de manera diferente. Hay profes, por ejemplo, en matemáticas que realizan quizzes todas las mañanas. Hay otros que no. Hay otros que dividen en actividades únicamente. Eso depende del profesor. Entonces, esas serían como las aclaraciones que tienen que ver respecto a la materia. Ahora sí, vamos a entrar en materia para poder ver los 3 temas que nos corresponden. Recuerden que yo hago muchísimas preguntas del tema a medida que voy avanzando en la lección, y qué tan rápido o qué tan lento vayamos, pues va a depender en su mayoría de ustedes. Entonces, por acá tenemos el primer tema que nos corresponde para el día de hoy. El tema son los adverbs. Alguien que por favor me colabore y me vaya diciendo, alguien que sea súper pilo para inglés, y que me vaya diciendo palabras que conozca de esta oración. I ate my dinner quickly. ¿A qué o qué significará esta oración en inglés? En español, perdón. I ate my dinner quickly. ¿Qué es ate? Comer. Comer, muy Yo bien. comí muy rápido. Yo comí, ¿qué comió rápido? ¿Qué es dinner? Mi cena. Ok, yo me comí mi cena muy rápido, o comí mi cena muy rápido. Muy bien. Recordemos que al igual que en el español, nosotros tenemos cierta cantidad de elementos en una oración. Tenemos el sujeto y tenemos el predicado. Así básicamente dividimos oraciones en español: sujeto y predicado. ¿Quién hace la acción y cuál es la acción que realiza? Entonces, asimismo, nosotros trabajamos las oraciones en inglés. En este caso, nosotros trabajamos con algo que se llaman adverbs. Los adverbs son unas palabras que nos ayudan a dar más información sobre una oración y que por lo general, en una oración, perdón, y que por lo general vienen a describir al verbo de la oración, al verbo. ¿Cuál es el verbo de esta oración? Ate. Comer. Comer, muy bien, ate. Entonces, vean que aquí ya empiezo yo con los colorcitos por esto. Para identificar mi verbo,
Pues yo voy a colocar el color naranja, que es el que estoy utilizando. Acá. Y este es mi verbo. Esto que tengo acá, ¿qué es? Este I. El sujeto. El sujeto, muy bien. Dinner, ¿qué vendría siendo? Cena. Sí, pero en la oración, ¿qué elemento de la oración? ¿Es un verbo? ¿Es un Al adverbio? predicado. El predicado. Esto se conoce en inglés como el complement. Muy bien, el complemento. Nosotros en inglés lo llamamos el complement. Y acá, de último, nos aparece nuestro adverb, que es el que vamos a trabajar. Lo pongo en rojo, en este rojo, porque lo tengo acá señalado en rojo, perdón. Si ustedes se dan cuenta aquí cuando yo hago la descripción, yo los tengo señalados por colores. Entonces, si aquí tengo mi verbo, siempre tengo que identificar cuál es el verbo de la oración para saber cuál es el adverbio que debo utilizar. Por ejemplo, acá. Estos son ejemplos. Mi verbo acá es wears. ¿Alguien sabe qué significa wears? ¿O qué es shirt and tie? Shirt and tie. ¿Chaqueta y corbata? No, camisa y corbata. Muy bien, camisa y corbata. Si ya sabemos que estamos hablando de ropa, ¿cuál será el verbo? Usar. Usar, muy bien, el verbo es usar. Entonces, ya identifiqué aquí mi verbo. Y ya sé que él, porque es he, usa camisa y corbata. Ahora necesitamos averiguar el adverbio que nos está dando más información. ¿Qué palabra podríamos poner ahí? Está. No, porque no estoy utilizando verbo ing. No puedo decir él está, usa camisa y corbata. No me funciona. Recuerden que es un adverbio y no otro verbo. Es algo que nos da información adicional. Si arriba me decían que él se comía la cena rápido, ¿qué puede hacer él con la camisa y la corbata? ¿La puede usar qué? ¿Mm? Profe, no nos sabemos. Bien, vamos entonces de otra manera, con otro enfoque. Aquí, vamos a terminar de identificar primero aquí en las tres oraciones. Bien, la siguiente oración dice, Sam sees many puppies outside. ¿Qué será sees? Ver. Ver, muy bien. Eso quiere decir que aquí ya identifiqué mi verbo. ¿Qué será many puppies? Cachorros. Cachorros. Y outside, out, ¿qué es out? ¿Nadie? Bien. Outside se refiere a cuando algo se encuentra fuera del sitio donde está la persona. Outside en este caso se referiría a la calle. Sam observó o vio muchos cachorros afuera. Ese sería nuestro outside. Entonces este outside está describiendo el verbo, lo que él vio. ¿Qué vio? Muchos cachorros. Aquí, este quickly me está describiendo el verbo que yo tengo acá, que fue comer. Aquí, ¿cuál será el verbo? ¿Early? Early será el verbo, no. Early no puede ser el verbo. El Came. verbo siempre va después del pronombre personal. Came. 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 Listo. Este es mi verbo.
Y el early, ¿qué vendría siendo? ¿El qué? ¿El complemento? ¿Cuál es el nombre del tema? El adverbio. El adverb, muy bien. Entonces, ese sería nuestro adverb. Recuerden que el adverbio siempre va a ser una palabra que describe el verbo. Entonces, adverbio siempre va a ser la palabra que describe al verbo. Listo. Ahora nos están diciendo acá que estos adverbios se pueden referir al modo. Está en azul porque los adverbios de modo son los que se encuentran en el cuadro azul. Y así sucesivamente. Los de lugar, los que se encuentran acá. Tiempo, los que se encuentran acá. Cantidad, los que se encuentran acá. Y frecuencia. Entonces, en frecuencia nosotros encontramos siempre, nunca, frecuentemente, normalmente, generalmente, usualmente, ocasionalmente. Todo lo que se refiera a la frecuencia con la que se realiza una acción. Cuando hablamos de la cantidad, pues a mucho, a poco, a demasiado, a enormemente, esa sería cantidad. Cuando nos referimos al tiempo, pues nos referimos a palabras como ahora, ayer, mañana, más tarde, pronto, nunca, ya, entonces, el año pasado, el mes pasado, la semana pasada, hace 2 días, todo eso se refiere a tiempo. Y el dónde, pues se refiere a un lugar específico, arriba, abajo, lejos, cerca, atrás, por encima, aquí, allá, son todas palabras que se refieren al lugar. El cómo es el modo, que en el caso de los ejemplos que teníamos acá, por ejemplo, este es un adverbio de modo. ¿Cómo se comió la cena? ¿Cómo me comí la cena yo? Rápido. ¿Qué observó? ¿En dónde observó Sam los cachorros? Afuera. Eso quiere decir que es un adverbio de ¿qué? ¿De tiempo? ¿De De frecuencia? lugar. De lugar, muy bien. Temprano sería un adverbio de ¿qué? De tiempo. De tiempo, muy bien. Eso es lo que nos tenemos que fijar en las oraciones. ¿Qué tipo de adverbio tenemos que utilizar de acuerdo al verbo que nos están nombrando? Por ejemplo, ¿será que acá, si nosotros tenemos la primera oración que nos está diciendo que él usa camisa y corbata, lo podremos hacer con un adverbio de modo, silenciosamente, calladamente, cuidadosamente, slowly, despacio, mal, fácilmente, bien? ¿Será que sí nos queda bien ese tipo de adverbio? No. Él usa, no sé, pacíficamente, corbata y camisa. ¿Será que sí nos suena? No, Como señora. que no. Él usa adentro, afuera, atrás, arriba, sobre, encima, camisa y corbata. No. Entonces tampoco nos sirven los que son de lugar. Y así tenemos que ir mirando cuál es el que nos cuadra. Si en este caso nos estamos refiriendo a la forma de vestir, ¿será que yo puedo decir que él lo usa qué? Grande, mucho, mañana, él mañana usa camisa y corbata. Él más tarde usa camisa y corbata. Como que no, tampoco no me suena. Nos estamos refiriendo en general a la frecuencia. ¿Cuándo puede él usar camisa y corbata? Profe, podría decir, él siempre usa camisa y corbata, ¿no? Él siempre usa camisa y corbata, muy bien. Es una característica que me está describiendo cada cuánto él la usa. Entonces, always. Y aquí ya estoy haciendo uso de mi adverbio. Ahora, la siguiente oración, ¿qué significa? Birds. Birds.
Pájaros. Los pájaros, ¿qué hacen los pájaros? Canta. Cantan. Entonces, cantar, ya sabemos que el verbo es cantar. ¿En dónde cantan acá? En los árboles. En los En árboles. los árboles. Entonces, creo que se refieren más como al modo en el que cantan. Entonces, ¿cómo cantarán? ¿Podrán cantar silenciosamente? ¿Qué está aquí? No. ¿Qué palabra se nos podría acomodar? Ellos pueden cantar ¿qué? Alegremente. Bonito. Alegremente, alegremente, muy bien. Ese me gusta porque es el que mejor encaja. Normalmente cuando los pájaros cantan es porque están contentos. Entonces, ellos cantan, ese alegremente sería, no sería happily, sino sería cheerfully. Este último que tenemos acá, cheerfully. Cabe aclarar o resaltar que aparte de estos, pues existen muchísimos más adverbios, ¿no? Esto es apenas como una ejemplificación corta de lo que son los adverbios, pero son muchísimas más palabras. Aquí tenemos otro ejemplo. Ella ha gone, ¿qué es gone? Es el pasado del verbo participio ¿qué? Del pasado participio del verbo ¿qué? Había ido. Ella había ido cuando, recuerden que ese when es una WH question, cuando nosotros llegamos allí. ¿Cómo podríamos completar esa oración? Ella había ido cuando nosotros llegamos allí. Antes. Ella ya había antes ido cuando nosotros llegamos allí. Estaba. Ella ya había estado cuando nosotros llegamos allí. Recuerden que este gone es de irse, de ir. Entonces, ella ya se había ido cuando nosotros llegamos allí. Ya había partido, ya se había ido, ya no estaba. Entonces aquí utilizamos una palabra que es already. Already. Esta nos indica frecuencia. Ya se había ido. Se me perdió. Bien. Mentiras, esta es de tiempo, no de frecuencia. Already, veanla acá. De tiempo. ¿Cuándo sucedió? Ya se había ido. Aquí tenemos, ¿cuál es el verbo? Go. ¿Qué significa go? Ir. Entonces es el mismo que teníamos adelante, solo que se encuentra en otro tiempo gramatical. Sus hijos van, espacio, con él. ¿Cómo podríamos completar esa oración? Sus hijos van, espacio, con él. Adelante, ¿no? ¿Sus hijos van adelante con él? Pensemos más bien en la frecuencia. Siempre. Al ritmo. Sus hijos van siempre con él, también podría ser siempre, pero ¿cuál otra podríamos utilizar? El ritmo. Usualmente. Está bien, entonces podemos, digamos que decir always, que sería siempre, podremos decir usualmente, que es otro tipo de adverbio de frecuencia, entonces usualmente, usually. Podremos decir que van ocasionalmente con él, que generalmente van con él, que normalmente van con él. Entonces, es pensar siempre en cuál es la palabra o el adverbio que mejor se acomoda. Aquí, already.
aquí cheerfully, que es nuestro adverbio. Acá, el edificio estaba destruido. El edificio estaba, espacio, destruido. ¿Con qué? Totalmente. Totalmente, muy bien. El edificio estaba, entonces, es de modo. Totally. Totally. Muy bien. Estaba completamente destruido, también nos funciona. The building was completely destroyed. Y por último tenemos acá the dog was space tighter after we came from the park. El perro estaba espacio cansado después de que volvimos del parque. ¿Qué palabra podríamos poner acá? El perro estaba espacio cansado después de que volvimos del parque. Podemos pensar de pronto en la cantidad, ¿no? Muy. Muy bien. Entonces, was too tired after we came from the park. Entonces, esos son los adverbios, chicos. ¿Sí más o menos comprendido el tema o no? ¿Sí? Sí, señora. Bien. Entonces, alguien que tenga dudas o preguntas de una vez, porque cambiamos a otro tema completamente diferente. ¿Listo? Recuerden que esta guía yo la coloco ahorita, la publico ahorita para que ustedes la puedan copiar. ¿Tengo que copiar el cuadro? Sí, lo tengo que copiar. De una vez aclaro la duda. Entonces, lo que corresponde a esta guía es básicamente fecha, frase, tema, desempeños y la parte de fundamentación teórica, que es esta de acá, hasta los ejemplos. Eso sería lo que corresponde a esta primera guía. Ahora vamos con el segundo tema que tenemos, que sería este de acá. De acá, que es lo único que van a copiar de esta parte del encabezado, el tema y los desempeños. Recuerden que aquí no tienen que repetir ni frase ni fecha, porque son las mismas del día de hoy. Entonces, solo el título, que es Relative and Indefinitive Pronouns, y los desempeños que corresponden. Bien, entonces vamos con la parte o con la primera parte del tema, que son los relative pronouns. Cuando hablamos de relative pronouns, ¿alguien me puede por favor colaborar con la lectura de estas tres características de acá? ¿Alguien? No todos, por favor. Pregunto de repetir lo que dijo, por favor. Que si alguien me puede por favor colaborar con la lectura de las tres características que tenemos acá sobre relative pronouns. Tocó a Dedocracia para que puedan leer, por favor. Bien, entonces. Eh, um, Ronaldo, ¿me colaboras por favor con la lectura de esto que hay acá? Profe, leo lo que hay. Sí, lo que yo tengo aquí señalado, lo que está con los tres punticos. Toman el lugar de sustantivos o personal pronouns. Son llamados relative pronouns porque se refieren a algo o alguien que ya fue mencionado. Se encarga de unir dos oraciones sobre la misma persona o cosa. Ok, entonces, relative pronouns dice que toma el lugar de los sustantivos o pronombres. ¿Qué es un sustantivo?
¿Qué será un sustantivo? ¿Alguien sabe? Chicos, por favor, no se queden callados. Si no saben, dicen no. Pero me siento hablando con la pared. ¿Qué es un sustantivo? ¿Sí me están escuchando bien? ¿O es problema del audio? Sí, profe. Ok, entonces, ¿alguien sabe qué es un sustantivo? Es una palabra que nombra Una sustancia real. a palabras y animales. Entendí la palabra que animales. La palabra que qué. Que tiene existencia real en el Ok, movimiento. vamos por ahí. Entonces, los sustantivos son básicamente todas las palabras que nosotros utilizamos para nombrar algo. Casa, carro, avión, mascota, perro, biblioteca, libro, cuaderno. Todo es un sustantivo. Todas esas palabras que determinan o que denominan una cosa, una categoría, una persona, eso es un sustantivo. Y los pronombres personales, pues ustedes ya saben que se refiere a quienes realizan la acción. Entonces, recuerden que los relative pronouns son palabras, estas palabras específicamente, que toman o que reemplazan el sustantivo o que reemplazan un pronombre personal. Esa es la primera característica de lo que es un relative pronouns. Luego, me dicen que se llaman así, es decir, relative pronouns, porque se refieren a algo o a alguien que ya fue mencionado. Algo o alguien que ya fue mencionado, es decir, que se está mencionando doble vez en la oración. Y que se encargan de unir dos oraciones sobre la misma cosa o persona. Entonces, para ponerlo a modo de un ejemplo más sencillo. Camila es una chica. Conocí a Camila, a Lima, a Camila en el colegio. Tengo dos oraciones acá en este momento, dos oraciones que se encuentran separadas. ¿Cómo puedo yo hacer para unir estas dos oraciones y que me quede una sola oración? Camila es una chica que conocí en el colegio. Camila es una chica que conocí en el colegio. Muy bien. Camila es una chica que conocí en el colegio. Entonces, este que es mi pronombre relativo, mi relative pronoun. Este que yo tengo acá. Entonces lo cambio de color como para que resalte. También podría decirlo de otra manera. Camila es una chica a quien conocí en el colegio. Es otra manera de decirlo refiriéndome directamente a Camila, a la persona a la que conocí. Entonces, otro ejemplo, digamos, Juan es profesor. Yo admiro a Juan.
Listo. ¿Cómo podría convertir esas dos oraciones separadas en una sola? Yo admiro a mi profesor Juan. No, porque no estoy utilizando un pronombre que me una a eso, un relative pronoun que me una a eso. Yo admiro a Juan porque es profesor. No, ahí me estás diciendo una causa y una consecuencia. Tú lo admiras porque él es profesor. Si no fuera profesor, no lo admiraras. Juan es profesor y yo lo admiro. No. Fíjense en lo que tienen arriba. Aquí, por ejemplo, utilizaron el qué. Aquí utilicé yo el quién. Entonces, Juan es un profesor que admiro mucho. no funciona, claro. Esa es una posibilidad. Juan es un profesor que yo admiro. Que yo admiro. O también la podría decir como, refiriéndome directamente no a qué, sino refiriéndome directamente a la persona. ¿Por qué en reemplazo ese qué? Miren la frase de arriba. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién yo admiro? Mm. Entonces, si se dan cuenta, Profe, pero se estaría diciendo lo mismo, o sea, porque él es profesor, lo admira, ¿no? no, porque Juan podría ser un arquitecto, Juan podría, es decir, no necesariamente lo estoy admirando porque sea un profesor, lo estoy admirando porque es Juan, simplemente que estoy involucrando la carrera que él eligió. Pero yo podría decir también Juan es alguien a quien yo admiro. Entonces la idea siempre es unir dos oraciones que están por separado por medio de un relative pronoun. Los relative pronoun son 5, se manejan 5 en inglés. Aquí ya tenemos uno que es el que y el quién. En inglés se manejan otros 3 adicionales, que son los que se encuentran aquí en este cuadrito. Entonces, tenemos el who, que ¿qué significa who en español? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? Recuerden que esto es para personas. People, personas. ¿Quién? En este caso no se utiliza como pregunta, sino se utiliza únicamente como relative adverb. Entonces, listo. ¿Quién? Whose. ¿Qué será whose? ¿Quién es? Cuyo. Whose nos dicen Cuyo. acá. No. ¿Cómo me dijiste, perdón? Cuyo. Cuyo. Sí, funciona. Cuyo o cuya. Suena chistosa la traducción, pero sí, es porque se está refiriendo a una posesión. Entonces, por ejemplo, las llaves que están en la mesa, cuyo, no sé, como pásame las llaves que están en la mesa cuyo dueño es Juan, o cuyo dueño es Andrés, o Pepito Pérez, o depende quién sea. Este cuyo o cuya funciona. Pero lo que tenemos que tener en cuenta más que la traducción a español, que les repito, a mí no me interesa que ustedes traduzcan a español, lo que me interesa es que ustedes lo asocien. Entonces, más que la traducción, debemos recordar o debemos asociar que este whose se utiliza para expresar posesión.
¿A quién le pertenece algo? Entonces, el perro que es mío, esa posesión, cuando yo digo es mío, en inglés lo diría the dog whose is Carlos. El perro que es de Carlos, perdón. Tenemos otro que es el whom. El whom también se refiere a quién. ¿A quién? Pero este quién se utiliza muy poco porque se basa en que la persona que se encuentra o a quien nos referimos en la oración sea directamente el objeto en la oración, no el sujeto, es decir, que no encabece la oración, sino que sea quien recibe la acción. Esto ahí se complica un poquito y sé que es un poco confuso. Recordemos que en una oración cuando nosotros decimos, por ejemplo, Juan rompió el vidrio. Perdón que en todos los ejemplos coloque a Juan, es que no se me ocurre otro nombre. Entonces, Juan rompió el vidrio. ¿Quién rompió el vidrio? Juan. Ese sería nuestro sujeto de la oración, Juan. ¿Qué hizo Juan? Rompió. Esa sería la acción que se realiza en nuestra oración. Ahora, el sujeto se refiere el objeto de la oración se refiere a quién recibió esa acción. ¿Quién recibió esa acción que realizó Juan en la oración que acabo de nombrar? Vamos, chicos, si la oración es Juan rompió el vidrio, Juan es el sujeto, la acción es romper, ¿y quién recibe la acción o qué recibe la acción? El vidrio. El vidrio. Entonces, este whom se referiría en caso de una persona que está recibiendo una acción. A eso se refiere con que sea el objeto de la oración. Esta casi no se usa, la verdad. Es muy raro que se use. Pero igual hace parte de los 5 relative pronouns que nosotros utilizamos. Tenemos el which. ¿Qué significará which en inglés? ¿Cuál? 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 Muy bien, ¿cuál? Entonces, ¿cuál? Y lo utilizamos cuando estamos hablando de cosas, things, o animals. Things or animals. Entonces, siempre para poner los pronombres relativos, ahorita en los ejemplos nos vamos a fijar un poco, que siempre tenemos que observar qué hay antes del espacio para poder saber cuál es el relative pronoun que vamos a utilizar. Ya ahorita les explico bien esa parte en los ejemplos. Y tenemos por último that. ¿Qué es that? Esa. El that es qué. Recuerden que no es el what de pregunta, sino es qué. ¿Qué? Esa es otra manera de decir qué cuando no estamos haciendo una pregunta. Entonces, se nos tiene que quitar de la cabeza que qué es únicamente what. Cuando no hablamos de pregunta, nos referimos a este that, a este qué. Y lo utilizamos, ese se puede utilizar indistintivamente en personas, animales o cosas. Recuerden que, por ejemplo, este solo nos sirve para personas. Este de acá solo para posesiones, cuando hablamos de posesión. Este de acá lo podemos utilizar para cosas y animales, pero este de acá se puede utilizar para todo. Entonces, son características que tienen nuestros relative pronouns. Ahora, vamos a completar estos ejemplos que tenemos acá. Para poder completar estos ejemplos, nosotros siempre nos tenemos que fijar qué palabra hay antes del espacio. Antes y algunas ocasiones después del espacio. De esa manera sabemos si estamos hablando de una persona, de un animal o de una cosa, o de pronto de una posesión. Y ahí podremos identificar cuál es el que nos sirve. Por ejemplo, en la primera oración que tenemos acá, yo subrayé en qué nos teníamos que fijar.
The woman. ¿Qué es the woman? La mujer. Eso quiere decir que es una La mujer. persona. ¿Cuál de todos los pronombres relativos podría utilizar yo? Who. Muy bien. Utilizo who porque es para personas. The woman who called yesterday wants to buy the house. La mujer que llamó ayer quiere comprar la casa. Ese sería nuestro relative pronoun. Ahora, no debería ni dejar entrar, pero bueno. La siguiente. Tenemos que la palabra anterior o que antecede, perdón, al espacio es the cat. The cat, ¿qué es the cat? El gato. ¿Es gato. qué? ¿Una persona, un animal, una cosa? Animal. O sea que, ¿cuál podría utilizar? That. Puede utilizar that y ¿cuál otro? Whose. No. Which. No, porque no me están diciendo que sea posesión de nadie el gato. Which. Which, muy bien. Puede utilizar that o puede utilizar which, que también se refiere o se utiliza para animales o cosas. Recuerden que por lo general siempre voy a tener dos posibilidades. Siempre tratar de utilizar la más específica de todas, pero siempre tengo dos posibilidades para poder elegir. Listo, en la siguiente oración, man. ¿Qué es man? Hombre. Hombre. Eso quiere decir que ¿cuál tengo que utilizar? Who. Who. Yo diría que sería who, pero si yo me fijo, después del espacio, yo también resalté o subrayé otra cosa. ¿Qué subrayé? ¿La palabra qué? Opinión. Opinión. ¿Y de quién es la opinión? Del hombre. Del hombre. O sea que estoy hablando que la opinión le pertenece a alguien. Estoy hablando de una posesión. O sea que ¿cuál tengo que utilizar? Whose. Whose. Correcto. Whose. Listo. Siguiente oración. Tengo letter. ¿Qué es letter? Carta. Carta. Muy bien. Eso quiere decir que es una persona, un animal o una cosa. Una cosa. Una cosa. O sea que ¿qué puedo utilizar para referirme a la carta? Whose. Whose no, porque no me están diciendo de quién es la Which. carta. Which. ¿O cuál otra? Some. That. Muy bien. Which o that. Cualquiera de las dos me funciona. Yo coloco las dos para que ustedes se fijen que tienen dos opciones, pero cuando ustedes estén realizando sus ejercicios, puede funcionar que elijan una sola de las opciones. Aquí, ¿qué palabra está subrayada? Gear. The girl. Muy bien, the girl. ¿Qué es the girl? La chica. La niña. La chica o la niña. La chica en Francia nos envió aquí me comí yo una parte. The girl. No. Ahí está bien. Entonces, si nos referimos a la chica, ¿será una persona, un animal o una cosa? Una Wow. persona. Una persona, muy bien. O sea que ¿cuáles me funcionan? No. ¿Cuál? Por ahí me habían dicho Who. Who. who me funciona Wow.
Tengo una que es who, que lo utilizo para personas, para people. Y tengo la otra, ¿Qué es whom? que es whom. También me funciona. Whom, cualquiera de las dos. Entonces, en este caso, sí me funcionan las dos. ¿Listo? Y por último tenemos acá the woman. The woman, que es La mujer. la mujer. La mujer irá con who, ¿con qué? Con which, con that, con whose. Con... Who. Con who, muy bien, porque es para personas. Entonces, chicos, estos son básicamente los pronombres relativos. Son palabras que me ayudan a unir dos oraciones que tienen que cumplir una característica, y es que primero ya se haya nombrado a quién se refiere o a qué se refiere lo que estamos nombrando. Entonces, en este caso, por eso estamos buscando siempre una parte subrayada en la oración, que es a lo que se refiere. Este who, pues se refiere a esta mujer de acá. Esta de acá, pues se refiere a esta misma de acá. Este who o whom se refiere a la chica. El whose, pues se refiere a la opinión de este hombre. El that o el which al gato, y aquí el which o el that a la carta. Entonces, siempre se tiene que haber nombrado de antemano a qué se refiere para poder ubicar ese pronombre relativo. Eso sería básicamente lo que consiste en pronombres relativos. ¿Dudas o preguntas, chicos? ¿O si es claro el tema? Todo claro. Ronaldo por aquí. Ya. No, estaban opinando, qué pena. ¿Todo claro? ¿Estamos todo bien? Entonces, listo. Vamos con el último tema que también es así súper fácil. Entonces, recuerden que de acá únicamente van a copiar el tema y los desempeños. Y obviamente la parte teórica, que es esto que hicimos, los ejemplos, las 3 características y este cuadrito chiquito de acá. Eso es lo que corresponde a ese tema. Siempre trato de condensar toda la información lo más que pueda, pero a veces hay que copiar, cuadros que son grandes de vocabulario. Vamos ahora con algo que se llaman los indefinite pronouns. Como su nombre lo indica, se refieren a palabras que nos ayudan a nombrar a un grupo de sustantivos. Recuerden que sustantivos son todas las palabras que yo utilizo para denominar algo. Casa, libro, carro, pelota, naranja, perro, gato. Entonces, son palabras que nos ayudan a nombrar esos sustantivos, pero sin necesidad de decir cuántos o quiénes son específicamente. Entonces es, por ejemplo, cuando yo utilizo las palabras alguien, algo, siempre, alguien, algo, nadie, algún lugar, ningún lugar, cosas así, a las que no me estoy refiriendo, por decirlo así, las que no estoy nombrando específicamente ni en cantidad ni en nombre. Eso sería. Entonces, tenemos unas definiciones especiales para eso que se encuentran en este cuadrito de acá. Entonces, el cuadrito se ve súper grande, pero en realidad está clasificado de tal manera que lo podamos entender bastante fácil. Tenemos palabras como alguien, nadie, aquí hay otra forma de decir nadie, todos o todas, algo, nada, todo, algún sitio o alguna parte, ningún sitio o ninguna parte. Aquí hay otra forma de decir ningún sitio, ninguna parte. Y aquí en todos lados. Son básicamente las que utilizamos. Esas son las que utilizamos en inglés. Están acá separadas porque cuando utilizamos el body, siempre nos vamos a referir a una persona. Cuando ustedes vean una palabra que termina en body, se refiere a una persona. Cuando algo termina en thing, se refiere a una cosa.
Cuando algo termina en where, se refiere a un lugar. Eso es esta columna de acá. Y esta de acá se refiere a que some se refiere a algo, siempre a algo, o significa algo. Some, algo, algunos. Any es para nada. El no también es para negación, para nada. Y el every es para todo. Entonces, básicamente estos pronombres, estos no son pronombres, estos son, mentiras, sí son pronombres relativos. Estos se refieren a cosas indeterminadas y siempre están compuestos de dos partes. Una que va a ser siempre some, any, no o every, y la otra que va a ser la terminación, que va a estar one, body, thing o where. Por eso se encuentra este cuadrito así. De tal manera que nosotros sepamos, perdón, de dónde salen estas palabras. Siempre indeterminado. ¿Qué tenemos que hacer o qué tenemos que identificar? Siempre tenemos que identificar si nos estamos refiriendo a una persona, a un lugar, si nos referimos a una cosa, o si nos referimos a... Ah, no, son cosas. Entonces, siempre tenemos que identificar eso de ahí. Entonces, para entenderlo un poco más, vamos a hacer los ejemplos muy similares a los de relative pronouns que tenemos acá. Por ejemplo, aquí en esta oración, voy a subir un poquito acá, que se alcance a ver. Dice, ella quiere vivir espacio en el mar. Estamos hablando de un sitio, de una persona o de una cosa. Sitio, persona o cosa. De un sitio. De un sitio. Si es sitio, tiene que terminar por obligación en where. Entonces, personas, cosas y lugares, where. ¿Y será que quiere vivir en algún sitio? En ningún sitio. En este otro también es en ninguna parte o en todas partes. ¿Cuál es la que mejor se nos acomoda? Somewhere, anywhere, nowhere o everywhere. Somewhere. Somewhere. Muy bien. Esto es básicamente y por eso está el cuadrito, de tal manera que podamos identificar de manera fácil. Entonces aquí, por ejemplo, sería somewhere. Somewhere. Aquí... para que se identifique con este mismo color de acá. Listo. Siguiente oración nos dice, she put space in the box all the things that she had. All the things. She put all the things. Ya sabemos que se refiere a cosas, porque aquí mismo nos lo dice, things. Entonces, ya sabemos que tiene que terminar con things. ¿Qué será? ¿Algo? ¿Nada? ¿O todo? Ella puso en una caja todas las cosas que quería. ¿Será alguna cosa? Something? Anything? Nothing? Everything? ¿Con qué irá? La última. Everything. Muy bien. Everything. Ella puso en una caja todas las cosas que ella tenía. Acá me equivoqué. Pongámosle el color y corregimos. Everything.
Siempre es fijarnos en qué nos está diciendo la oración. Everything. La siguiente. Does space have a phone charger? Do you know what is a phone charger? ¿Qué es phone? Teléfono. Teléfono. Y este charger es con lo que cargan el teléfono. ¿Con qué cargan el teléfono ustedes? Con el cargador. Con el cargador. Entonces estamos hablando y está preguntando si alguien tiene un cargador. Entonces irá con qué. Alguien ya sé que me se refiere a personas, es decir, que va a terminar en one o en body, cualquiera de las dos. ¿Será someone o somebody, anyone o anybody, no one o nobody, everyone o esa sí solo está everyone o everybody, perdón? Si estoy preguntando, ¿cómo haría la pregunta yo normalmente? Ah, bien, por ahí me dijeron que la primera. Entonces iría con qué. Podría ir ya sea con somebody o someone. No hay diferencia entre los dos. Cualquiera de los dos puede ser utilizado. Entonces, someone o somebody. Listo. Siguiente oración, ¿qué dice? Esta que tenemos acá. ¿A qué se referirá? ¿A un lugar, a una persona o a una cosa? ¿A qué se refiere la palabra home? A un lugar. A un lugar. Vean que ustedes ni siquiera necesitan traducir literalmente todo lo que tienen ahí. Siempre busquen una palabra clave en la oración. Entonces, aquí ya sabemos que se refiere a un lugar. ¿Y será que es somewhere, anywhere, nowhere, everywhere? Dice que nos quedamos en casa. Somewhere. We went somewhere this weekend. We stayed at home. Eso diría que nosotros nos fuimos este fin de semana. Fuimos a algún sitio este fin de semana. Y la otra oración diría, nosotros nos quedamos en casa. ¿Será que sí va con somewhere? Si se quedaron en casa, ¿irían a algún sitio? Anywhere. ¿Cuál? ¿Dijiste? Anywhere. Pongamos lógica. Si nos están diciendo que se quedaron en casa, ¿es porque salieron o no salieron? No salieron. No ¿Y cuál salieron. es la única que me dice que no salieron? O que no fueron. Somewhere me dice que La tercera. nowhere. Nowhere. Muy bien. Esto es de aplicar mucha lógica, chicos. Mucha, mucha lógica. Nowhere. Nowhere. Aquí, si necesitan, cuando vayan a hacer actividades, si necesitan utilizar traductor, lo pueden utilizar, no hay problema. Les repito, a mí no me interesa que ustedes se aprendan de memoria 20.000 palabras. Necesito es que sepan cómo utilizarlas. Eso es lo que más me interesa a mí. She didn't bring space to the party.
She didn't bring. Ella no trajo a la fiesta. ¿Con qué irá? ¿Se referirá a un lugar, a una cosa o a qué? ¿O a una persona? Una cosa. A una cosa, muy bien. Entonces, dice que ella no trajo algo, nada, todo. ¿Con qué iría, chicos? ¿Algo, nada o todo? Ella no trajo todo. Nothing. Nothing. Ella no trajo nada. Muy bien. Nothing. Y si se fijan, también nos podría servir anything, porque también significa nada. Es decir, funciona para nada y para algo. Entonces también me sirve acá. Ella no trajo nada. Anything. Listo. Por acá, is there in the room? Hay espacio en la habitación. Hay en la habitación. ¿Se referirá a qué? Personas, cosas, lugares. ¿Se quedaron dormidos, chicos? Un lugar porque es en la habitación, ¿no? Pero se está refiriendo a lo que hay dentro de la habitación. Una cosa. Una cosa. Entonces, ¿con qué? ¿Hay nada en la habitación o hay algo en la habitación? ¿O hay todo en la habitación? Hay algo. Something o anything. Recuerden que me sirven las dos. Something or anything. Something o anything. Y vamos con los últimos ejemplos. Oh. Aquí hay una pregunta. What's wrong? ¿Qué está mal o qué hay de malo? Y la otra pregunta la otra persona, perdón, le responde, hay un espacio y dice, estoy bien. Normalmente, ¿cómo contestamos cuando contestamos de esa manera? ¿Cómo decimos? ¿O qué palabra utilizamos? Cuando nos dicen, ¿estás bien? Nada. I am fine, profe. Pues está la I am fine, véanlo acá. Pero ¿qué va antes? Para decir que nos pasa algo o que no nos pasa nada. Si yo digo, Nada. si yo digo estoy bien, No. ¿será que nos pasa algo? Si yo digo que estoy bien, ¿será que sí nos pasa algo o no nos pasa algo? Vamos, chicos. Si yo contesto estoy bien, ¿será que sí me pasa algo o no me pasa nada?
Nada. Nada. Y si va con nada, ¿será qué? Nothing. Nothing. Muy bien. Nothing. O también sirve anything. Pero normalmente nosotros contestaríamos nothing. I'm fine. Bien, vamos a dejar hasta ese ejemplo de ahí. Dudas, preguntas, sentí que hablaron las mismas 4 o 5 personas siempre. ¿Y el resto? ¿Sí entenderían o no entenderían? ¿Sí entendieron o no entendieron, chicos? Sí, señora. ¿Todos seguros? Sí. Recuerden que señora. la siguiente clase lo que haríamos es desarrollar únicamente 3 actividades, las cuales recuerden, yo trato de que ustedes copien únicamente el día de que nos corresponde teoría, es decir, casi siempre va a ser la primera clase, pero en la segunda no nos va a tocar copiar en el cuaderno, sino que vamos a desarrollar esos ejercicios en plataforma. Entonces sí, esta vez nos toca copiar bastante, pero la siguiente clase ya no nos va a tocar. Van a ser ejercicios plataforma y las evidencias pues serán los pantallazos que ustedes tengan de los ejercicios y los apuntes que tengan en el cuaderno. Si están claros todos los temas, lo único que me haría falta sería publicar estas guías que tengo acá. ¿Seguros que está todo claro? Pregunto por última vez. Después no me pueden decir Sí, profe. que no entendí. Sí, señora. Listo, entonces, quedaríamos hasta aquí el día de hoy y nos veríamos la siguiente clase. Va a ser únicamente práctica la siguiente clase. ¿Listos? Listo, profe, La gracias. grabación quedará disponible en las horas de la tarde